¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Marlene Guzmán, hoy por Joana Suárez. La economía de Estados Unidos está pagando un precio altísimo por una decisión que tomó hace apenas unas semanas. Un nuevo decreto ejecutivo firmado en Washington y ya en vigor ha provocado una auténtica sacudida en el sector agrícola del país al obligar a todas las explotaciones que reciben subsidios federales a emplear exclusivamente a ciudadanos estadounidenses en un plazo de 90 días. Lo que en un principio comenzó como la salida de unos cuantos cientos de jornaleros mexicanos de las fincas del sur de California, se convirtió en poco tiempo en un éxodo laboral de proporciones que nadie se atrevió a imaginar. En la actualidad, Estados Unidos está sufriendo una crisis de producción alimentaria sin precedentes en su historia moderna, desde los campos de tomate de Florida hasta las cosechas de lechuga en Arizona, pasando por los viñedos de Napa Valley y las enormes granjas lecheras de Wisconsin. En el fondo de la crisis se esconde un decreto que sobre el papel parece muy sencillo. El gobierno federal pretendía demostrar que el campo estadounidense podía funcionar con manos exclusivamente estadounidenses y de paso político de los sectores que llevan años exigiendo el cierre del mercado laboral a los trabajadores extranjeros. Sin embargo, este cálculo político realizado en los despachos de la capital ha tenido un efecto devastador sobre el terreno, es decir, en los campos donde se cultiva lo que come todo un país. Para un jornalero mexicano, al otro lado de la frontera, trabajar de sol a sol en condiciones extremas de calor y esfuerzo físico tiene una única motivación: ganar más dinero que en su país y enviar remesas a su familia. Sin embargo, cuando el decreto los colocó directamente en la lista de trabajadores prescindibles y a eso se sumó el clima de persecución y la incertidumbre legal que se disparó en todo el país, la situación cambió por completo. Muchos trabajadores pensaron que no tiene sentido seguir deslomándose en un país que me dice abiertamente que no me quiere aquí. Hicieron las maletas y comenzaron a regresar a México. Esta movilidad no se limitó a una sola región ni a un único tipo de cultivo. En todo el país, desde Texas hasta Washington, los sectores que dependen del trabajo agrícola de temporada comenzaron a perder a sus trabajadores experimentados de la noche a la mañana. Lo más preocupante de la situación es el gran pánico que se ha apoderado de los propietarios de las explotaciones agrícolas. Hoy en día en Estados Unidos hay campos enteros donde las cosechas se están pudriendo literalmente bajo el sol porque no hay quien la recoja. Mientras que antes, una temporada de recolección se completaba en semanas gracias a cuadrillas perfectamente coordinadas de jornaleros con décadas de experiencia. Hoy en día los frutos maduran, caen, pierden porque simplemente no hay manos que los arranquen a tiempo. Esta situación ha sacado a la luz esa cruda realidad sobre el sistema alimentario estadounidense que se había ignorado durante años. Todo el país comía barato y abundante gracias a unas manos que nadie quería ver, pero sin las cuales nada funciona. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 en punto. Cuando la mano de obra mexicana abandonó los campos repentinamente, quedó claro que la maquinaria agrícola de última generación valorada en millones de dólares no servía absolutamente de nada sin los trabajadores expertos que saben exactamente cuándo cortar, cómo seleccionar y a qué ritmo recoger sin dañarlo. La producción se desplomó, las cadenas de distribución se rompieron, los costes de transporte refrigerado se dispararon porque los pocos productos que se lograban cosechar debían enviarse a mayor velocidad para evitar que se echaran a perder, y al final toda esta crisis en cadena se empezó a reflejar directamente en los precios de los alimentos en las estanterías de los supermercados. A medida que aumentaban las quejas de los propietarios de las fincas y de las grandes distribuidoras alimentarias, las miradas se dirigieron, como es lógico, hacia la clase política, concretamente hacia el presidente Donald Trump y su administración. Según informaciones filtradas desde los círculos políticos, en Washington se está debatiendo acaloradamente cómo un decreto promulgado únicamente para contentar a una base electoral ha resquebrajado la columna vertebral del sistema alimentario del país. Sin embargo, lo más llamativo está ocurriendo al sur de la frontera, en México. Según las informaciones, se han establecido contactos diplomáticos sobre el tema entre la administración Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la postura de México es extremadamente clara y firme. El gobierno de Sheinbaum transmite el mensaje de que nuestros ciudadanos regresaron porque ustedes los expulsaron. No vamos a obligar a nadie a volver a un país que lo rechazó. Como Estado, respetamos la decisión individual de cada trabajador. El equivalente de esta declaración en lenguaje diplomático es en realidad bastante claro. Ustedes los echaron. Ahora resuelvan ustedes cómo alimentan a su propia población.
México ya había venido fortaleciendo su capacidad de producción agrícola en los últimos años gracias a los programas de inversión en el campo y a las enormes extensiones de tierra cultivable que se han puesto en marcha dentro de sus fronteras. Por lo tanto, la mano de obra agrícola cualificada, décadas de experiencia que regresa de Estados Unidos, se ha convertido prácticamente en un recurso ya formado y listo para producir dentro de la propia economía mexicana. Es decir, mientras los campos de Estados Unidos se pudren sin quien los trabaje, México está integrando a esos mismos trabajadores en su propio sector agrícola y aumentando su producción alimentaria a niveles récord. La ironía es brutal. Hoy México está en condiciones de exportar a Estados Unidos los mismos productos que los estadounidenses ya no son capaces de cultivar en su propia tierra. Por supuesto, los representantes del sector están debatiendo acaloradamente un plan B. La solución que primero viene a la mente es cubrir el vacío que han dejado los mexicanos con trabajadores procedentes de otros países o incluso con ciudadanos estadounidenses desempleados que podrían reciclarse en el campo. Sin embargo, los expertos del mundo agrícola señalan que no es tan fácil. La experiencia y la destreza manual de un jornalero que ha dedicado 20 o 30 años a recoger cosechas, que conoce la tierra, que sabe leer el clima y que puede trabajar 10 horas al sol sin que la calidad de la recolección baje ni un punto, no se puede comparar con la de alguien que parte de cero. Formar nuevos recolectores y adaptarlos a los ritmos brutales del campo supone para las explotaciones una pérdida de temporadas enteras y un coste que la mayoría simplemente no puede asumir. En definitiva, esta situación pone de manifiesto que los equilibrios del sistema alimentario estadounidense han sido profundamente alterados. Aunque aún no está claro si el gobierno federal dará marcha atrás con el decreto, hay una realidad muy concreta. Los jornaleros mexicanos ya no están en condiciones de aceptar sin más cualquier trato que se les imponga. Esta crisis que todo el mundo sigue de cerca parece que va a traer consigo debates mucho más acalorados en los próximos días, tanto en la política interna de Estados Unidos como en las relaciones entre ambos. El coste de esta crisis alimentaria no se limita únicamente a los propietarios de tierras o de las cadenas de distribución. La disminución de productos frescos en las estanterías y el aumento de los costes logísticos ya han empezado a hacerse notar directamente en el bolsillo del ciudadano estadounidense de a pie. En los supermercados ya se están actualizando al alza las etiquetas de precios en las secciones de frutas, verduras y productos lácteos. En algunas regiones están apareciendo evidentes problemas de abastecimiento de productos de primera necesidad, es decir, esas frutas que nadie recoge en el campo, esas hortalizas que se pudren en los surcos, esa leche que no se procesa porque no hay personal en las plantas, todo eso acaba traduciéndose directamente en inflación y en escasez para la población estadounidense. Los expertos que siguen de cerca los mercados advierten claramente de que si esta contracción de la producción agrícola continúa, el aumento de los precios de los alimentos cobrará un impulso mucho más fuerte y podría derivar en una crisis de seguridad alimentaria en pleno corazón de la primera potencia mundial. La dimensión política del asunto se está convirtiendo en un círculo cada vez más estrecho para la administración de Washington. Los representantes del mundo agrícola, especialmente en los estados del cinturón agrícola, con una enorme concentración de inversiones en cultivos, ganadería y procesamiento de alimentos, aunque hasta ahora se habían mantenido en silencio ante las políticas del gobierno actual, han comenzado abiertamente, aunque eslóganes como la protección del empleo americano y la soberanía laboral aplaudidos en la arena política. La situación ha cambiado radicalmente cuando los propietarios de las fincas se han visto ante el riesgo de perder cosechas enteras y de tener que cerrar explotaciones que llevaban generaciones en funcionamiento. La Casa Blanca se ve abocada a una situación en la que ya no puede ignorar las presiones de sus propios partidarios y de los grandes grupos del sector agroalimentario del país para que derogue inmediatamente este decreto. El hecho de que el país vecino, al que durante años se consideró únicamente una fuente de mano de obra barata para recoger lo que los estadounidenses no querían recoger, tenga hoy en sus manos la capacidad de alimentar o dejar de alimentar al mercado norteamericano, pone de manifiesto hasta qué punto han cambiado los equilibrios de poder en la región en comparación con el pasado.